¿Por qué 40 millones de mexicanos viven en estos puntos rojos? Una zona metropolitana es una región urbana compuesta por una ciudad principal, rodeada por otras que se integran de manera comercial, laboral, cultural y social. México cuenta con 48 zonas metropolitanas, conformadas por 345 municipios, donde viven más de 67 millones de personas, lo que representa el 53% de la población nacional. De todas las zonas metropolitanas de México, 6 destacan por su número de habitantes, extensión territorial, actividades económicas y por su enorme diversidad social. Estas 6 áreas metropolitanas concentran a buena parte del sector industrial, a las empresas más importantes, a las mejores universidades y a los centros de innovación tecnológica y producción cultural. Las zonas metropolitanas atraen cada año a miles de profesionistas, inversionistas y trabajadores de todos los sectores que buscan mejorar su calidad de vida. Pero esta enorme concentración poblacional también trae consigo enormes retos para las autoridades en materias de sostenibilidad ambiental, conectividad y transporte, seguridad y servicios públicos. ¿Cuáles son las 6 principales zonas metropolitanas de México? ¿Qué ofrecen a sus habitantes en materia de educación, oportunidades laborales y entretenimiento? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 6. Zona Metropolitana de Tijuana. La zona metropolitana de Tijuana está conformada por los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito. Se ubica al noroeste de México, en el estado de Baja California, junto a la frontera con Estados Unidos. La zona metropolitana de Tijuana cuenta con una superficie de 1.582 kilómetros cuadrados y una población de 2.049.413 habitantes. Por sí sola, Tijuana se considera el municipio más poblado de México, con 1.9 millones de habitantes. Además, conforma una zona metropolitana binacional que incluye, al otro lado de la frontera, a la ciudad de San Diego, California, con la que mantiene una intensa actividad económica que conforma un corredor de innovación tecnológica. Tijuana se considera una metrópoli global por su gran centro cultural, comercial e industrial. Aquí se encuentran numerosas empresas multinacionales de los sectores aeroespacial, automotriz, electrónico y de dispositivos médicos. La zona metropolitana de Tijuana además es el principal receptor nacional de turismo médico. Tan solo en 2022, Tijuana recibió a extranjeros que visitaron numerosos centros médicos y aportaron a la economía local $2.000 millones. Se estima que más de 50 millones de personas cruzan cada año la frontera entre Tijuana y San Diego. El cruce fronterizo de la Garita de San Isidro es, de hecho, el más transitado del planeta. El índice de desempleo en Tijuana es de los más bajos de México. En 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó un índice de desempleo de apenas el 2%. La zona metropolitana está rodeada de numerosos parques industriales, donde se fabrican desde televisores hasta computadoras, vehículos, artículos electrónicos, ropa y complejos sistemas médicos, como marcapasos, desfibriladores y aparatos ortopédicos. Tijuana alberga la mayor cantidad de compañías de dispositivos médicos en México. El 70% de estas empresas son estadounidenses, donde se emplean a ingenieros y técnicos locales para el diseño y fabricación de estos productos. Durante mucho tiempo la ciudad ha sido receptora de sucesivas oleadas de migrantes haitianos, africanos, ucranianos, rusos y centroamericanos que buscan cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Muchos abandonaron el sueño americano por el sueño mexicano y decidieron establecerse en Tijuana, integrándose a la vida social y laboral de la frontera. La calle más popular de la ciudad es la famosa Revolución, epicentro de la vida nocturna, gracias a sus numerosos bares, cantinas, restaurantes y casinos que funcionan durante toda la noche. Su área más moderna es Zona Urbana Río, donde se encuentran los principales hoteles, centros de convenciones, edificios financieros y el famoso Centro Cultural de Tijuana, un singular espacio arquitectónico diseñado por Pedro Ramírez Vázquez para la difusión de cultura y artes. Tijuana es reconocido por ser el lugar donde se originó el movimiento musical del rock mexicano a mediados del siglo XX. En los últimos años también ha sido reconocida como una ciudad gastronómica gracias a las diversas raíces de su población migrante, donde se mezclan la cocina mexicana con la mediterránea y americana.
Aunque oficialmente el municipio vecino de Tecate no forma parte de la zona metropolitana de Tijuana, según el documento Metrópolis de México, publicado por el gobierno federal, en muchas guías Tecate sí aparece como parte de la zona metropolitana. No existe una mancha urbana continua entre Tecate y Tijuana. Sin embargo, la conectividad comercial, turística y laboral entre ambas ciudades es evidente. Tecate es un municipio de 108,000 habitantes. Está reconocido como pueblo mágico y se considera el punto de partida de la ruta del vino en Baja California. Además, es el sitio donde nació la mundialmente famosa cerveza Tecate. Número 5. Zona metropolitana del Valle de Toluca. La zona metropolitana del Valle de Toluca está conformada por 16 municipios. Los más importantes son Toluca de Lerdo, Metepec, Lerma, Sinacantepec y Tenango del Valle. Se encuentra en el Estado de México, a 50 kilómetros al poniente de la Ciudad de México. La zona metropolitana del Valle de Toluca cuenta con una población de 2.353.924 habitantes. A pesar de ser una de las 5 zonas metropolitanas más pobladas de México, su porcentaje de población rural es alto. Se estima que el 20.5% de sus habitantes residen en localidades que, aunque forman parte del área metropolitana, son comunidades rurales. En contraste, en la zona metropolitana de Monterrey, solo el 1.4% de su población vive en un área que se considera rural. Toluca es el núcleo de esta zona metropolitana y es la capital del Estado de México. Sin embargo, no es la ciudad más poblada de la entidad. Este lugar corresponde al municipio de Ecatepec de Morelos, donde viven 1.6 millones de habitantes y que forma parte de otra zona metropolitana, la del Valle de México. La zona metropolitana de Toluca es un importante centro industrial. Este sector económico genera cerca del 40% de los empleos en la metrópoli. En la zona oriente se encuentra la mayor parte de los parques industriales, donde se producen sobre todo alimentos, bebidas, textiles, automóviles, productos electrónicos, productos químicos y farmacéuticos. Destacan los parques industriales de importantes fabricantes de automóviles y autopartes de General Motors, Chrysler, BMW, Nissan, Peugeot, Volvo y Daimler. Al sur de la zona metropolitana se encuentra el municipio de Metepec, considerado como uno de los que ofrece mejor calidad de vida en todo el país. Se trata básicamente de una ciudad residencial, con opulentos fraccionamientos amurallados, centros comerciales de lujo, universidades privadas y colegios. Pero el corazón de la zona metropolitana es el centro histórico de Toluca, concretamente la Plaza de los Mártires, a cuyos costados se encuentran el Palacio de Gobierno, la Catedral y la sede del Poder Legislativo. Otro de sus atractivos más reconocidos es el Cosmovitral, un jardín botánico de 3.000 metros cuadrados que se encuentra en el interior de un edificio Art Nouveau, construido a principios del siglo XX. Debido a su cercanía con Ciudad de México, ubicada a solo 50 minutos de distancia por la autopista México 15, existe una intensa conexión laboral y empresarial entre ambas zonas metropolitanas. Incluso el Aeropuerto Internacional de Toluca funciona como terminal alterna al Aeropuerto de Ciudad de México, que frecuentemente presenta saturación en su espacio aéreo. El Valle de Toluca es sede de las principales universidades del estado, como la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad del Valle de México y el Instituto Tecnológico de Toluca. Número 4. Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala. La zona metropolitana Puebla-Tlaxcala se ubica en la región central de México. Está conformada por 18 municipios del estado de Puebla y 20 municipios del estado de Tlaxcala. En total, son 38 municipios localizados en el Valle de Puebla, una región que forma parte del eje neovolcánico, una cordillera de volcanes activos e inactivos que atraviesa el centro de México como un cinturón de oeste a oeste. Desde cualquier parte del Valle de Puebla es posible observar el famoso volcán Popocatépetl, uno de los más activos del país. Cuenta con una altitud de 5.400 metros y funciona como una división natural entre la zona metropolitana del Valle de México y el estado de Puebla. La zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala cuenta con una población de 3.202.790 habitantes y una superficie total de 2.392 kilómetros cuadrados. La ciudad central o núcleo es la ciudad de Puebla de Los Ángeles, capital del estado homónimo, donde viven más del 50% de los habitantes de la zona metropolitana. La ciudad de Puebla cuenta con un casco antiguo que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Allí hay más de 500 edificios entre iglesias, palacios, monasterios, museos, galerías, teatros y bibliotecas. El Centro Histórico de Puebla es un catálogo de estilos arquitectónicos que van desde el barroco hasta el neoclásico, el art déco y el renacentista.
Puebla se considera la segunda ciudad con más edificios y monumentos históricos en América Latina, solo por debajo de Cusco, Perú. Fundada en 1531, Puebla ha sido testigo de importantes hechos históricos, como la Batalla del 5 de Mayo, cuando el ejército mexicano derrotó al francés, evento que ahora se conmemora sobre todo entre los mexicanos que residen en Estados Unidos. Además, Puebla se considera como una de las capitales gastronómicas de México, ya que aquí se inventaron algunos de los platillos más representativos de la cultura nacional, como el chile en nogada, el mole poblano y las chalupas. Al norte de la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala, en el municipio de Cuautlancingo, se encuentran importantes parques industriales, donde se elaboran productos químicos, artículos electrónicos, equipos médicos, materiales para la construcción, textiles y muebles. Sin embargo, Puebla se considera el clúster automotriz más importante de México. Aquí se construyó a mediados del siglo pasado, la que actualmente es la segunda planta más grande del mundo, de la empresa alemana Volkswagen, donde trabajan 14,000 personas. Al otro extremo de la zona metropolitana, en el municipio de San Pedro Cholula, se encuentra Angelópolis, un distrito financiero, comercial, residencial y de negocios. En esta zona se encuentran algunos de los rascacielos más altos de México, como la Torre Insignia JB, de 236 metros de altura, o la Nebola Tower, de 198 metros de altura. En Angelópolis también se encuentran modernos centros comerciales como Lifestyle Center y los campus de universidades privadas, como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Anáhuac. Número 3. Zona Metropolitana de Guadalajara. La zona metropolitana de Guadalajara se ubica en el estado de Jalisco. Está conformada por 10 municipios. Los más importantes por su número de habitantes y desarrollo económico son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco. La zona metropolitana de Guadalajara cuenta con una superficie de 3.567 kilómetros cuadrados y una población que asciende a los 5.268.364 habitantes. Si tomamos en cuenta que Jalisco cuenta con una población de 8.3 millones de habitantes, eso implica que en la zona metropolitana de Guadalajara habita el 62% de todos los habitantes del estado y se estima que para el año 2030 aumentará al 70%. Guadalajara es el núcleo central de la zona metropolitana. Sin embargo, no es la ciudad más poblada del estado de Jalisco. Este lugar le corresponde a Zapopan, donde viven 1.4 millones de personas. La zona metropolitana de Guadalajara es una de las urbes más dinámicas, vanguardistas y culturalmente atractivas de México. Aquí se realiza todos los años la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, considerada como la segunda feria de libros más importante del mundo, solo por debajo de la de Frankfurt, en Alemania. La zona metropolitana de Guadalajara se considera la capital industrial del occidente de México. Tiene una economía diversa. Los sectores financieros, comerciales, inmobiliarios e industriales son los más importantes. Basta con decir que el 75% de las industrias jaliscienses se concentran en el área metropolitana. Guadalajara también se conoce como el Silicon Valley mexicano, por ser uno de los centros más importantes de innovación tecnológica en el país. Empresas internacionales del sector tecnológico como IBM, Intel, Hewlett-Packard, Gateway, Dell o Kodak han invertido millones de dólares en la ciudad y generan más empleos que la propia industria tequilera. Todo esto ha propiciado que Guadalajara se haya posicionado como la segunda ciudad más competitiva de México, solo por debajo de Ciudad de México y por encima de otras grandes urbes como Monterrey o Querétaro. El corazón de la ciudad es el Centro Histórico de Guadalajara, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Aquí se encuentran algunos de los edificios más icónicos del país, como la Catedral Metropolitana y la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. También el Teatro Degollado y el Hospicio Cabañas, en cuya capilla principal se encuentran un conjunto de frescos pintados por José Clemente Orozco, uno de los grandes muralistas mexicanos del siglo XX. Otros lugares de interés son la avenida Chapultepec, alrededor de la cual se encuentran las colonias Americana, Moderna y Lafayette, consideradas como los barrios bohemios de la ciudad, donde la oferta gastronómica, las galerías de arte, museos, bares y salones de concierto lo vuelven epicentro de la vida nocturna en Guadalajara. La metrópoli dispone de una amplia oferta de transporte público. El más importante es el sistema de tren eléctrico urbano. Sus 3 líneas, 48 estaciones y 47 kilómetros de recorrido cubren los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. También cuenta con un sistema de autobuses de tránsito rápido, mejor conocido como macrobús o metrobús, que cuenta con 69 estaciones en sus 58 kilómetros de recorrido.
El Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla es el tercero más transitado de México, solo por debajo del Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y del Aeropuerto de Cancún. El Aeropuerto de Guadalajara ofrece vuelos a prácticamente todas las capitales estatales de México, a 25 destinos a Estados Unidos, 2 a Sudamérica y 1 a Europa. Número 2. Zona Metropolitana de Monterrey. La zona metropolitana de Monterrey se ubica en el estado de Nuevo León, al noreste de México, junto a la frontera con Estados Unidos. Está conformada por 13 municipios, los más importantes son Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás de los Garza, General Escobedo y Cadereyta Jiménez. La zona metropolitana de Monterrey cuenta con una población de 5.441.177 habitantes y con una superficie de 13.404 kilómetros cuadrados. Monterrey es el núcleo de la metrópoli y también es la capital del estado de Nuevo León. Se trata de una de las ciudades más desarrolladas, modernas, cosmopolitas y competitivas de México. La zona metropolitana de Monterrey ha sido cuna de algunas de las empresas más importantes de México y América Latina. Destacan FEMSA, Cemex, Oxxo, Banorte, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Maseca, Axtel, Gamesa, Vitro y Arca Continental, entre otras. El desarrollo económico que ha alcanzado la zona metropolitana de Monterrey se refleja en el boom inmobiliario. Destacan los numerosos centros comerciales, conjuntos residenciales de lujo y los enormes rascacielos. Entre estos últimos destaca la Torre Obispado, un edificio de 305 metros de altura, el más alto de México y Latinoamérica. Monterrey también es sede de prestigiosas universidades que han formado a generaciones de profesionales que han propiciado el desarrollo de la ciudad. Las más importantes son la Universidad Autónoma de Nuevo León, la universidad pública más grande y reconocida del norte de México. Destaca el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, conocido simplemente como el TEC de Monterrey, considerada la segunda o mejor universidad de México y una de las 10 mejores de América Latina. La zona metropolitana de Monterrey cuenta con 149 parques industriales, donde se ubican más de 4.000 empresas extranjeras que producen desde computadoras hasta vehículos, principalmente para el mercado estadounidense. De hecho, el estado de Nuevo León ha sido el más beneficiado con el nearshoring, ya que ha captado cerca del 70% de la inversión en México por este concepto. La zona metropolitana de Monterrey tiene una posición ventajosa por encima de otras metrópolis de México, por su cercanía con Estados Unidos. Ofrece a las empresas fuerza laboral profesionista y especializada, infraestructura urbana e industrial, así como estabilidad social y seguridad pública. Número 1. Zona metropolitana del Valle de México. La zona metropolitana del Valle de México es la más grande de México. Está conformada por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios conurbados del Estado de México y por el municipio de Tizayuca, en el estado de Hidalgo. En la zona metropolitana del Valle de México viven 21,8 millones personas, por lo que se trata de la séptima área metropolitana más habitada del mundo. Se encuentra en la Cuenca de México, una región integrada por 4 grandes valles que antiguamente eran diversos lagos. Sin embargo, los colonizadores europeos secaron estos afluentes para evitar inundaciones masivas que azotaban con regularidad a Ciudad de México. En la zona metropolitana del Valle de México habitaron algunas de las civilizaciones prehispánicas más importantes, como la cultura azteca o mexica. Fueron ellos quienes construyeron en medio del lago de Texcoco la antigua ciudad de Tenochtitlán, que tras la conquista española fue destruida en su totalidad para levantar en su lugar el núcleo de la actual Ciudad de México. Aunque desde entonces fue la ciudad más poblada de México, no fue sino hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando ocurrió una verdadera explosión demográfica que desbordó los límites administrativos oficiales del entonces Distrito Federal. A partir de los años 40 comenzó la etapa de metropolización de la urbe, con la sucesiva llegada de oleadas migratorias procedentes de otros estados del país que llegaban a Ciudad de México en busca de una mejor calidad de vida. Ya a mediados del siglo pasado comenzaron a construirse de manera planificada los primeros fraccionamientos residenciales para la clase media, que comenzaba a abandonar el centro de la ciudad para desplazarse a otras zonas menos congestionadas. En la actualidad, la zona metropolitana del Valle de México abarca una extensión de 5.954 kilómetros cuadrados, una superficie 7 veces mayor al área metropolitana de Madrid. La zona metropolitana del Valle de México es el principal centro financiero, empresarial, cultural y político de México. Aquí se encuentra la sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
También es sede de la Bolsa Mexicana de Valores, de los principales medios de comunicación nacionales y alberga la principal institución educativa del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. El núcleo de la zona metropolitana del Valle de México son las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán. En estas 4 demarcaciones se encuentran algunos de los recintos más importantes de la historia y la cultura de México: la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, el Palacio de las Bellas Artes, el Castillo de Chapultepec y la Plaza del Zócalo. La zona metropolitana del Valle de México cuenta con diversos medios de transporte público, eficientes y accesibles, tales como el servicio de metro, tren ligero, tren suburbano, metrobús, ciclovías, autobuses, trolebús y cablebús. México se ha consolidado como un país metropolitano, ya que un porcentaje importante de la población reside en estos lugares. Son alrededor de 40 millones de personas las que viven en estos 6 puntos rojos, grandes metrópolis, en las que el crecimiento económico ha sido como un imán para atraer a población de todas partes. En las zonas metropolitanas se genera el 71% del Producto Interno Bruto Nacional. Estas zonas representan polos de innovación, concentran una gran parte del poder económico y ahí se encuentran los principales centros de decisión política de los estados. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.